hablamos de infecciones del sistema nervioso central, tenemos distintos grupos, distintos síndromes. Lo que más frecuentemente nosotros vemos en la práctica clínica es la meningoencefalitis o la encefalitis, pero también tenemos que tener en cuenta la clínica de absceso cerebral e infecciones asociadas al cuidado de la salud. Infecciones asociadas a válvulas de drenaje ventrículo-peritoneal, ventrículo atrial, drenaje al exterior cuando debemos retirar esa válvula, o posteriores, por ejemplo, a una neurocirugía. Obviamente no vamos a desarrollar todos estos temas, vamos a enfocarnos principalmente en los dos más importantes para el manejo clínico, que es la meningoencefalitis y la encefalitis. Cuando hablamos de meningoencefalitis, como ustedes ya saben, es la inflamación de las membranas, de los meninges, que rodean el cerebro y la médula espinal. A pesar de ser una enfermedad que tiene mucho tiempo de conocimiento, de investigación, de estudio, fíjense que incluso en países desarrollados, como Estados Unidos, sigue teniendo una tasa de mortalidad del 10 al 20%, que no es poco. Y en países subdesarrollados, donde a veces tenemos distinto acceso al sistema de salud, o distintos tratamientos, muchas veces no tan efectivos como en países desarrollados, puede tener una morbilidad del 50%, o sea, los pacientes pueden quedar con secuelas secundarias a este tipo de infección. Dentro de los factores de riesgo que nosotros tenemos que en cuenta para identificar este síndrome clínico, fíjense que obviamente los pacientes más chiquitos, sobre todo los menores de 2 años, pueden tener más predisposición a este tipo de infección por una inmadurez de su sistema inmune. Sabemos que el sistema inmune va madurando a medida que el paciente va creciendo, se va desarrollando, y sobre todo en los menores de 2 años, tenemos más riesgos de infección del sistema nervioso central o sepsis por microorganismos capsulados. Por otro lado, es importante detectar la colonización reciente por bacterias patógenas, ya sea en el paciente, que esté colonizado por algún tipo de microorganismo, como puede ser Staphylococcus aureus, o en los convivientes. Uno sabe que si hay un paciente que tuvo un cuadro de meningoencefalitis por Neisseria meningitidis, debemos hacer la profilaxis, que después vamos a ver cómo, porque puede haber algún portador dentro de la familia que esté colonizado, y tenemos más riesgos de infección en los convivientes. El hacinamiento es otro factor de riesgo, estamos todos juntos en un lugar cerrado, mucha gente, que favorece la transmisión por contacto interpersonal de secreciones o por gotas entre los distintos miembros de ese grupo. La pobreza, no solo la pobreza por las malas condiciones socioambientales, sino también sabemos que cuando el paciente no tiene una adecuada nutrición, también su sistema inmune se ve deteriorado, los pacientes desnutridos son inmunocomprometidos. Raza negra o indios norteamericanos, bueno, eso en realidad es en Estados Unidos por el hecho de que esas personas tienen menor acceso al sistema de salud y no tan buenas condiciones socioeconómicas, y sexo masculino. Esos son factores de riesgo en general. Después tenemos que ver siempre si estamos ante un huésped sano o un huésped inmunocomprometido. Hay factores de riesgo de los huéspedes inmunocomprometidos, como por ejemplo la asplenia anatómica o funcional, como ustedes ven acá. El paciente puede tener vaso, pero ese vaso puede ser no funcionante. Esto muchas veces lo podemos observar cuando nosotros pedimos un hemograma y nos informan corpúsculos de Howell-Jolly. Inmunodeficiencias congénitas, como es el déficit de complemento de C5-AC8, tanto la asplenia como la inmunodeficiencia congénita con déficit de complemento, favorecen infecciones por microorganismos capsulados, como Neisseria meningitidis. Que el paciente tenga HIV-Sida, en realidad, que curse una infección por VIH, que esté controlada, con tratamiento antirretroviral adecuado, no sería un factor de riesgo, sí que esté en una etapa de SIDA. Diabetes, cualquier enfermedad oncohematológica, leucemias, linfomas, mielomas u otras neoplasias, son factor de riesgo para tener una infección del sistema nervioso central. Falla renal crónica y síndrome nefrótico, sabemos que en el síndrome nefrótico el paciente pierde proteínas, y dentro de las proteínas también pierde inmunoglobulinas. Tratamiento con quimioterapia o corticoides, trasplantes de órgano. Implante coclear, en el implante coclear el dispositivo está muy cerca colocado dentro del sistema, muy cerca del sistema nervioso central, y esto también favorece que pueda tener algún tipo de infección, por ejemplo por neumococo. Enfermedades del colágeno e inmunodeficiencias no adquiridas como el VIH, sino congénitas, ya sea humorales o combinadas. Hay factores de riesgo propios para, por ejemplo, una infección por neumococo.
Estos son anemia drepanocítica, cardiopatía crónica, o sea, cardiopatía congénita. Ustedes vieron que todos estos pacientes, ahora la vacuna para neumococo está incluida en el calendario de vacunación, pero cuando esto no pasaba, cuando nosotros éramos más jóvenes, tenía ciertas indicaciones específicas y eran estas: enfermedades pulmonares crónicas, hepatopatía crónica, fístula de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, si tiene una conexión con el exterior, esto favorece que los microorganismos, por ejemplo, que están en la nasofaringe, o en la zona de la rinofaringe, perdón, puedan ingresar al sistema nervioso central o implante coclear, como decíamos hoy. Dentro de las etiologías, todos estos serían los factores de riesgo del huésped y del medio, como dijimos recién. Cuando nosotros vamos a hablar de meningoencefalitis, tenemos que tener en cuenta qué agente etiológico puede estar produciendo este cuadro. Y para eso es importante ver ante qué tipo de paciente estamos, inmunocompetente, inmunocomprometido, y qué edad tiene ese paciente. No es lo mismo un nene de 15 años, 14 años, que un bebé recién nacido. Los recién nacidos y menores de 3 meses, tenemos que tener en cuenta los microorganismos, las bacterias gram negativas, por ejemplo. Hace poco tiempo que ellos pasaron por el canal del parto, o que estuvieron en un centro hospitalario cuando nacieron, con lo cual las bacterias gram negativas son importantes, y dentro de ellas Serratia, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, Proteus. Y dentro de los microorganismos habituales, que vamos a ver también en nenes más grandes, Haemophilus y Neisseria meningitidis. Dentro de las bacterias gram positivas, Streptogalactiae y Listeria monocytogenes son digamos, los microorganismos distintos que uno espera encontrar en huéspedes más chiquitos, y después, como en cualquier otro paciente, puede estar involucrado Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus o Streptococcus pyogenes. Por eso es importante separar. Menor de 3 meses, nos acordamos que además de los microorganismos habituales, tenemos los gram negativos, Listeria y Streptococcus galactiae. En los más grandes, mayores de 3 meses, adultos y adolescentes, dentro de los gram negativos tenemos Haemophilus y Neisseria meningitidis, y dentro de los cocos gram positivos, Streptococcus pneumoniae principalmente. Por otro lado, la meningoencefalitis, como dijimos recién, puede ser bacteriana, pero también hay meningitis de causa viral. Dentro de la causa viral, el agente etiológico más frecuente que nosotros vamos a ver es el enterovirus, sobre todo cuando empieza esta época de calor. Parotiditis, herpes simple, arbovirus, no nos olvidemos de dengue. Dengue puede producir, por ejemplo, coproduce el sistema nervioso central y producir una meningoencefalitis a líquido claro. HIV. HIV no como enfermedad oportunista, sino el mismo HIV, por ejemplo, en la primera infección por VIH, nosotros podemos tener una meningoencefalitis a líquido cefalorraquídeo claro. Menos frecuente, varicela zoster, y más raros aún, citomegalovirus. Ahí estamos hablando de huéspedes inmunocomprometidos, o recién nacidos, por ejemplo, en una infección congénita. Adenovirus, Epstein-Barr, hemos visto cuadros de meningoencefalitis a líquido claro por Epstein-Barr. Influenza, A y B, parainfluenza y rubiola. Hemos tenido pacientes que ingresaron por estatus convulsivo y tenían una encefalitis, no, hemos visto más encefalitis que meningoencefalitis por influenza. Dentro de las meningoencefalitis de instalación subaguda o crónica, uno está acostumbrado al ver al paciente que en pocas horas empieza con sintomatología, uno lo revisa y sospecha el cuadro de meningoencefalitis. Pero hay meningoencefalitis de instalación subaguda o crónica. Dentro de esto tenemos que ver, estudiar y pensar este tipo de etiología, sobre todo la meningoencefalitis tuberculosa en nuestro medio, más raramente fúngica o criptococóxica, y sí estamos hablando de pacientes inmunocomprometidos, sifilítica o ameliana. Dentro de la tuberculosa es importante, cuando el paciente consulta o lo traen los papás, preguntar acerca de los contactos, los convivientes. Muchas veces nos ha pasado que preguntamos por contactos si están todos sanos y nos dicen que sí. Pero claro, estar todos sanos es una respuesta, es una pregunta muy amplia. Uno de los últimos pacientes que tuvimos en la sala, yo no sé si alguno de ustedes, me parece que no fue antes que el grupo era una bebita de 2 meses que consulta por meningoencefalitis. En realidad por fiebre, convulsiones, estatus convulsivos, se punce y tenía un líquido patológico con aumento de proteinorraquia. Se trata como una meningoencefalitis habitual, con una cefalodonía de tercera, y ampicilina porque era menor de 3 meses. En el contexto en el transcurso de la evolución fue tórpida, vuelve a presentar a los pocos días estatus convulsivo, se hace un estudio por imágenes, y lo que vimos fue una
hidrocefalia incipiente. Entonces, se punza, y lo que tenía era un aumento sostenido en el nivel de proteínas. Entonces ahí sí empezamos a sospechar la causa tuberculosa. Cuando habíamos preguntado inicialmente si alguien estaba enfermo en la casa, como nosotros normalmente decimos, eran todos sanos, nadie tenía nada. Cuando sospechamos la etiología, seguimos preguntando, y aparece una abuela que era asmática, y que le habían dicho que en el pulmón tenía como unas lesiones que parecían bronquiectasis. Ahí pedimos una radiografía a la abuela, que se la hizo en el hospital de Guernica, porque eran de allá, nos trajo las imágenes y eran lesiones cavitarias a nivel pulmonar, y lo que tuvo la bebé fue una meningitis tuberculosa. La meningitis tuberculosa puede dejar secuelas muy importantes, por eso muy graves, por eso la importancia de tenerla en cuenta cuando, en estos casos, en los cuales la instalación es subaguda, lleva días de evolución, los papás notan cambio de carácter, cambio en la actitud, o cuando uno tiene un paciente que no evoluciona en forma favorable, como nos pasó con esta niña. Sífilis, como ven acá, es importante estudiarlo. Ustedes van a ver que todo bebé que nosotros pensamos que tiene sífilis congénita porque no tuvo un tratamiento adecuado de la mamá, o tenemos una BDRL una BDRL en sangre positiva sin antecedentes de la madre en el embarazo, van a ver que a todos le hacemos una punción lumbar. ¿Por qué hacemos esa punción lumbar? Porque si nosotros dejamos a la libre evolución la enfermedad, puede tener secuelas muy importantes, hipoacusia, secuelas visuales. Sífilis puede dar una meningitis subaguda o crónica a líquido cefalorraquídeo claro. Entonces, es importante hacer la punción lumbar, ver el estudio citofísico-químico, y además hacer BDRL en ese líquido cefalorraquídeo. Esto va a determinar el tiempo de tratamiento, y va a determinar que a los 6 meses tengamos que hacer un nuevo control. Pero estas son de instalación subaguda o crónica, ¿sí? Este es un trabajo que se hizo en el hospital para mostrarles esto de que venimos hablando, de los distintos agentes etiológicos según la edad del paciente. Fíjense acá en los recién nacidos, que ustedes ven que en el color en celeste más oscuro es Neisseria meningitidis, pero acá aparece, por ejemplo, en celeste clarito, Escherichia coli, y otros, que son esos gram negativos que hablábamos previamente. En los más chiquitos hay que tener muy en cuenta los bacilos gram negativos, y después los agentes etiológicos de cualquier edad, digamos, pero no nos olvidemos de ese grupo etario que puede tener agentes etiológicos distintos al resto. A medida que el paciente crece, fíjense cómo aumenta el tema de Neisseria meningitidis. Acá tenemos este que ven en bordó, es Haemophilus influenza B, y el que se ve en verde es neumococo. Fíjense cómo a medida que el paciente crece, cambian los agentes etiológicos, y los gram negativos prácticamente desaparecen. ¿Sí? Este es lo mismo, es un estudio también del 2004-2015 del laboratorio de nuestro hospital. Fíjense cómo, independientemente de que siga habiendo casos de Neisseria meningitidis, de infecciones del sistema nervioso central por Neisseria, cómo fue cayendo la curva en todos los serotipos en general. El serotipo B, que causó grandes cuadros clínicos importantes, sobre todo, fíjense acá entre 2007 y 2008, también cayó, pero sigue siendo uno de los más frecuentes en el estudio que se hizo entre el 2004 y el 2015. En cuanto a la clínica, nosotros estamos acostumbrados a ver al paciente con un cuadro de meningoencefalitis típico. Ahora, hay pacientes que pueden consultar por un síndrome infeccioso inespecífico, y en el contexto desarrollar en poco tiempo el cuadro meningio, consultar directamente por un cuadro meningio o meningoencefalítico, o consultar por sepsis, y en el contexto de la sepsis se hace una punción lumbar, y se ve compromiso en el sistema nervioso central. Estas son imágenes de un bebé. Este chiquito concurrió al consultorio en otro hospital de la zona, no vamos a decir dónde, por un cuadro de fiebre sin causa, sin foco. Le dieron pautas de alarma, tenía algunas manchitas, y le dijeron a los papás que consultaran al otro día si seguía igual. Fíjense en las manchitas lo que eran, son sufusiones. Siempre prestar atención. ¿Se ve el cursor cuando yo marco? ¿O les pongo el cursor el otro? ¿Se llega a ver la flechita? Sí, sí, se ve. Bien. Fíjense las lesiones. Siempre que ustedes vean una lesión en piel, lo primero que hay que hacer, como les digo a los pacientes cuando están en la sala, es apretarla. Si nosotros apretamos esa lesión y esa lesión desaparece, nos quedamos tranquilos. Si nosotros apretamos esa lesión y esa lesión no desaparece, es vitropresión negativa, y esto puede indicar que el cuadro sea de una etiología más importante. En general, estas lesiones que nosotros vemos acá, que son vitropresión negativa, fíjense que el borde es espiculado, no son lesiones puntiformes, ni redonditas, ni prolijas, son bastante
como deformadas, no sé si se llega a ver en la foto. Eso les tiene que llamar la atención. No es lo mismo un cuadro de fiebre y petequias, de etiología viral, en el cual yo en general encuentro lesiones puntiformes, petequiales, redonditas, prolijas, a predominio de tronco, el tercio superior, a esto, o en extremidades, a estas lesiones que son unas más chicas, unas más grandes, espiculadas, ¿sí? Este bebé lo mandaron a la casa con estas lesiones. Obviamente cuando llegó al consultorio de infecto el otro día salimos todos corriendo. Pero bueno, eso no puede pasar. Uno tiene que estar alerta a estos cuadros clínicos y sobre todo en los muy chiquititos. En los nenes de más de un mes, ¿cuáles son los síntomas que nos tienen que llamar la atención? Bueno, fiebre, como todos conocemos, náuseas o vómitos, ¿sí? El vómito que no es precedido por la náusea siempre se define como el vómito en chorro. A veces pasa y a veces el paciente igual está nauseoso y vomita todo lo que le damos. Irritabilidad paradójica, los nenes que no los logramos calmar incluso a UPA de su mamá, falta de apetito, cefalea, compromiso de la conciencia cuali o cuantitativo, ¿sí? El paciente está distinto, los papás que son los que nos dan los datos, los cuidadores nos refieren que cambió su comportamiento, cambia clínicamente. Otro de los síntomas que nos tiene que llamar la atención, como les decía recién, son las púrpuras, equimosis, petequias. Fíjense que estas tienden a unirse, ¿sí? A veces cuando uno lo ve así aislado puede sospechar, fijarse que no sea en diana, que no sea tipo exantema urticariforme. Meningo, por ejemplo, puede producir un exantema eritemato macular, que cuando uno hace vitropresión desaparece, y es un pródromo previo a que aparezcan las efusiones. Por eso siempre darles pautas de alarma a los papás, que controlen si es una vitropresión positiva, o sea, yo aprieto y desaparece, igual decirles y explicarles lo que es que aparezca una manchita que no desaparece, porque eso es una indicación para que consulten en forma urgente. El antecedente de infección respiratoria, dijimos que influenza, el virus de influenza podía dar cuadros de meningoencefalitis. Si el paciente tuvo un cuadro de vía aérea superior, tuvo un cuadro de sinusitis crónica, ver el tema de hemófilus, neumococo. Fotofobia. Los nenes más grandes, uno prende la luz para revisarlos y automáticamente se cubren. No es necesario preguntar si le puede preguntar a la familia, obviamente, pero a veces esos pacientes no saben identificar. Pero uno, cuando entra a la habitación, les va a pasar que prende la luz y el chico se esconde, o se tapa con la sábana o con las manitos. Obviamente cuando hay compromiso de pares craneales, convulsiones o edema de papila cuando ya es un cuadro más importante. También tenemos que pensar en cuadros de encefalitis viral cuando aparecen trastornos motores, como pueden ser hemiparesia, tetraparesia o parálisis facial o problemas visuales, como les decía previamente. ¿Cómo vamos a revisarlo? Bueno, más allá de toda la anamnesis que dijimos que vamos a hacer en la familia, de los síntomas y signos que vemos a simple vista en el examen físico, las maniobras que usamos son la de Kernig y Brusinski principalmente, sobre todo en los más grandes. En los bebés, sí. Perdón que te moleste, la somnolencia, la hiporreactividad, ¿es un síntoma de...? Sí. ¿También? Sí. El bebé somnoliento, sobre todo en los más chiquititos. Lo que habla es del compromiso del sistema nervioso central. Listo, hay otras causas, pueden ser intoxicaciones, hay otras causas, pero bueno, ante un paciente que consulta por esto de la somnolencia, el decaimiento, una de las cosas que uno tiene que pensar es si no es una infección en el sistema nervioso central. Después vemos cuál. Gracias. Dentro de las maniobras que hacemos, sobre todo en los más grandes, es el signo de Kernig y el de Brusinski. ¿Por qué digo en los más grandes? Porque después vamos a ver que en los más chiquitos, si nosotros queremos hacer el signo de Brusinski, muchas veces los levantamos todos juntitos, como en tabla el bebé. La maniobra de Kernig, lo que vamos a hacer es poner una de las manos nuestras en el tobillo del paciente, y la otra en la rodilla. Entonces lo que yo hago es elevar la pierna, y al elevar la pierna sobre el tronco, lo que hace automáticamente es flexionar la rodilla. Por eso ponemos la otra mano para detectar esa flexión. El de Brusinski, ponemos la mano detrás de la nuca del paciente, una de las manos, y nosotros la otra la ponemos también sobre las rodillas. Ahí no está dibujado, pero la otra es ideal ponerla sobre las rodillas. Con Brusinski uno levanta la cabeza, trata de flexionarla sobre el tronco, y va a notar cierta rigidez, cierta dificultad para que el mentón toque el tronco. Y por otro lado, lo que se van a elevar en forma automática son las rodillas, entonces notamos el resalto con la segunda mano. Yo les decía que en los bebés esto es más difícil, porque cuando queremos hacer el signo de Brusinski, muchas veces al levantar la cabecita del bebé es como que se levanta todo en bloque.
lo levantamos todos juntitos. A veces pasa que cuando se lo damos a la mamá UPA, también queda como una tablita. No es el bebé que tiende a poner la cabeza sobre el tronco de la mamá o tiende a esconderse, sino que uno lo nota rígido, ¿sí? Obviamente en los neonatos los síntomas son más inespecíficos, uno tiene que estar más alerta para detectar esto, como decíamos hoy, el cambio en el sensorio, que esté más somnoliento, fiebre, pero también pueden tener hipotermia, no necesariamente hipertermia, ¿sí? Náuseas y vómitos, falta de apetito, rechazo en el alimento, y una de las cosas importantes que siempre les preguntamos a los papás es si la succión es como siempre. Pueden no comer, a veces comen poco, se alimentan poco, y muchas veces no tienen fuerza en la succión. Por eso es importante preguntarle a los papás si está tomando como siempre los biberones o la lactancia materna, y si cuando toma tiene la misma fuerza. Pasa que a veces hacen 2 succiones y ya no toman más. No es que rechazan el alimento, pero no tienen fuerza en la succión. Otro de los datos importantes en los más chiquitos es la fontanela, evaluar la fontanela. Eso, lo ideal es evaluarla cuando el paciente no está llorando, porque si no podemos tener nos puede parecer que está bombada y en realidad no es simplemente por el llanto en el paciente. Temblores, espasmos, convulsiones, obviamente eso nos va a hacer pensar en una infección del sistema nervioso central. Y otra de las signos que podemos encontrar es ictericia, pero ya sería en el contexto de un paciente usando una sepsis. No es que por meningoencefalitis solo va a tener ictericia, ¿sí? Bueno, ya hablamos más o menos de los factores de riesgo, del cuadro clínico, dónde estar alerta. Recuerden que los más chiquitos la sintomatología puede no ser tan específica. Si uno espera encontrar la rigidez de nuca en un bebé, a veces llegamos tarde. Si nos tiene que hacer ruido el hecho de que la mamá diga que no se está alimentando como siempre, que rechaza el alimento, o que no tiene fuerza para alimentarse. Y ahora vamos a ver cómo estudiamos este paciente. Como cualquier enfermedad infecciosa, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta la epidemiología, la clínica y los estudios complementarios de laboratorio. Es la tríada en la cual nosotros nos basamos ante cualquier enfermedad infectocontagiosa. Dentro de la epidemiología es lo que vinimos hablando hasta el momento. La edad, menor de 3 meses, menor de 1 mes, o mayor de esa edad. Es lo que nos va a hacer la gran diferencia. Vacunas. Y acá me voy a detener un poquito, es importante pedir la libreta de vacunas. Nos pasa que muchas veces vemos que ponen vacunas completas, refiere la mamá. La mamá no sabe el calendario de vacunación, los papás no saben los calendarios de vacunación, nos cuesta a nosotros a veces darnos cuenta si falta o no alguna dosis de vacuna, imagínense los papás. Siempre pedirlo, y si no lo trae en el momento, pedirlo que lo traiga al día siguiente, pero no llenar en forma automática refiere completo, porque el refiere completo puede no ser así, y nos está escapando un dato importante para ver la etiología del cuadro clínico del paciente. Por otro lado, las vacunas pueden estar completas, pero el paciente tiene 2 meses. Entonces, en esos casos también pensar que puede haber algún agente etiológico involucrado, para el cual todavía no tenemos las vacunas completas por el hecho de que el bebé es muy chiquito. No porque no se las quisieron dar, sino porque no le corresponden por edad todavía. Contactos, como decíamos hoy, y ahí ampliar la anamnesis, ¿son todos sanos? La respuesta va a ser sí, siempre nos van a decir eso. Si no, preguntar en forma más puntual, alguno con tos, alguno con alguna enfermedad de base, que requiera seguimiento, que tengan controles médicos habituales, ¿sí? Y el otro dato importante es comorbilidad, como decíamos hoy, siempre ver si es un huésped inmunocompetente, inmunocomprometido. No es lo mismo un bebé que nació y se fue del rooming con la mamá a la casa, que un bebé que estuvo en neo, que fue pretérmino, que requirió distintos tipos de intervenciones, en los cuales uno puede pensar que puede haber algún otro agente etiológico involucrado. En cuanto a la clínica, fueron los signos y síntomas que estuvimos diciendo recién, y en cuanto a los estudios complementarios, ahora vamos a ir viendo cómo hacemos. Para el diagnóstico nos vamos a basar en métodos auxiliares de laboratorio clínico, los que pedimos normalmente por guardia o por sala, métodos auxiliares de laboratorio microbiológico y diagnóstico por imagen, ¿sí? Cuando tenemos un paciente en el cual nosotros sospechamos un cuadro de meningoencefalitis, tenemos que ver cómo están los valores de un laboratorio básico. Hemograma, ver que si tiene leucopenia, leucocitosis, apredomino neutrofílico, por ejemplo, si las plaquetas están normales o hay plaquetopenia. Velocidad de eritrosedimentación y PCR cuantitativa, que nos van a hablar de una infección.
en curso. Recuerden que la PCR es más sensible, aumenta más rápidamente y desciende más rápidamente. Procalcitonina en general lo reservamos para pacientes que están en terapia, nosotros de rutina no pedimos procalcitonina por sala o por guardia. Glucemia, la glucemia nos va a servir para evaluar el sensorio del paciente puede estar somnoliento porque está, por ejemplo, hipoglucémico, pero también nos va a servir para después comparar con el resultado que obtengamos en el líquido cefalorraquídeo. Por eso siempre es importante, ante sospecha de meningoencefalitis, tener una glucemia para ver cómo está ese paciente. Y como siempre decimos, un screening básico de función renal, función hepática. Nosotros después vamos a intervenir, vamos a probablemente administrar antibióticos o antivirales, y tenemos que tener un laboratorio de base, un estudio complementario de laboratorio basal, para ver que no haya ninguna alteración previa de función renal, hepática, etc. Y un homoionograma para ver si el paciente no está acidótico, cómo está el sodio. Hay pacientes que por complicaciones a nivel del sistema nervioso central pueden hacer hiponatremias. Por eso es importante tener todo esto de screening basal. Entonces, tenemos un paciente en el cual nosotros sospechamos una meningoencefalitis bacteriana por el cuadro clínico. Es una urgencia infectológica. Vamos a tener que iniciar tratamiento dentro de los primeros 30-60 minutos de que recibimos al paciente. Hay pocas urgencias infectológicas, una es esta, la otra es la neutropenia febril. No tenemos grandes urgencias dentro de enfermedades infecciosas, pero esta es una de ellas. Entonces, recibimos al paciente, hacemos todos los datos de historia clínica que dijimos recién en forma rápida. Revisamos al nene, vemos si tiene o no foco neurológico o algún factor de riesgo para tener este foco. Si yo tengo foco neurológico, si yo tengo, por ejemplo, una convulsión focal en el paciente, y pienso que puede ser un cuadro de meningoencefalitis, le hago hemocultivos, obviamente, y empiezo con tratamiento antibiótico empírico. No es que ese nene yo lo voy a punzar. Primero voy a necesitar una imagen en ese paciente, ¿sí? Si el paciente no tiene foco neurológico, es un cuadro meningio, ahí sí voy a hacer hemocultivos y voy a hacer la punción lumbar. Y luego empiezo el tratamiento antibiótico empírico. ¿Cuándo voy a hacer una imagen antes de una punción lumbar? Por ejemplo, en un huésped inmunocomprometido, que puede tener otro agente etiológico o otra manifestación. Cuando ya tengo un nene que ya tuvo una historia de infección del sistema nervioso central, cuando hay edema de papila, alteración importante de la conciencia, o foco neurológico, como decíamos recién. En esos casos yo tengo que descartar, por ejemplo, que no haya un sangrado, que no haya otro tipo de agente, otro tipo de patología, un tumor que esté produciendo esto, y que yo con una punción lumbar no genere, por ejemplo, que el paciente termine enclavado. Entonces, en esos casos sí, ante signos de hipertensión endocrinal, pero con foco motor, o con esos antecedentes que ven ahí, primero vamos a hacer un estudio de imágenes. ¿Cuándo está contraindicada la punción lumbar? Cuando tengo infección cutánea en la zona que hay que punzar. A veces nos ha pasado, por ejemplo, en pacientes con varicela y ataxia, que quieren sí o sí hacer una punción lumbar para ver si no hay una encefalitis, uno quisiera hacer eso, pero si hay muchas lesiones alrededor de la zona donde yo tengo que hacer esa punción, corro riesgo de yo, con la aguja, meter el virus varicela zoster y generar yo el problema que el paciente capaz no tenía. Obviamente cuando hay alteraciones de la coagulación, por eso es importante muchas veces que estamos esperando el hemograma para ver el recuento plaquetario, cuando hay un tumor de fosa posterior o cuando hay hipertensión endocraniana, como decíamos hoy. Ante todos esos signos o síntomas, es más riesgoso hacer una punción lumbar que iniciar tratamiento empírico. Una vez que revisamos al paciente, hacemos los estudios complementarios, vamos a hacer la punción lumbar. Lo primero que vamos a obtener es el estudio citofísico-químico del líquido cefalorraquídeo. Y eso ya nos puede orientar acerca de qué agente etiológico está produciendo el cuadro. Ustedes saben que en la meningitis bacteriana lo que voy a tener es una presión de apertura aumentada. Cuando yo hago la punción lumbar, ustedes van a ver que sale a chorro en general, con aumento de proteínas, aumento de celularidad, predominio polimorfonuclear, y un descenso importante de glucosa que puede ser incluso indetectable. Si yo tengo muchas células y bacterias, las bacterias y las células consumen la glucosa, y por eso tengo una hipoglucorraquia en ese líquido cefalorraquídeo. En los casos en que yo sospecho una meningitis, en los casos en los cuales tengo, un líquido claro, con aumento de celularidad, pero predominio mononuclear, con proteínas normales y glucorraquia normal, yo tengo que pensar que la causa puede ser viral, ¿sí? Ahora, si yo tengo un líquido opalescente,
con aumento de celularidad a predominio mononuclear, pero un aumento muy importante de proteínas, cuidado que ese nene puede tener una meningitis tuberculosis. Recuerden que el líquido de tuberculosis tiene una celularidad cambiante. Primero puede ser mononuclear y después vira a polimorfonucleares, ¿sí? Lo que nos llama la atención es el aumento de proteínas. En las meningitis virales, ustedes tienen aumento de celularidad a predominio mononuclear, pero las proteínas, como ven acá, estoy con el cursor, están levemente aumentadas. Fíjense que en tuberculosis están mucho más aumentadas, lo mismo que en una meningitis bacteriana, pero en esta yo voy a tener la celularidad a predominio polimorfonuclear. Acá está. Después de que tenemos el estudio citofísico-químico, y ya sacamos los hemocultivos, como dijimos hoy, vamos a enviar esa muestra de líquido cefalorraquídeo al laboratorio. Siempre mandamos 2 tubitos y guardamos uno en la heladera por si hay que hacer alguna otra determinación. Mandamos para citofísico-químico y mandamos para cultivo. Nosotros en el hospital contamos con un laboratorio de microbiología que es excelente, entonces para nosotros es muy fácil trabajar. Yo mando el líquido, me informan el sitio físico-químico y ya estoy hablando por sala, o si uno está de guardia también lo puede hacer, para que vean ese líquido y le hagan una tinción de Gram. La tinción de Gram tiene una sensibilidad bastante alta, bastante aceptable, 60-80%, y eso nos puede orientar muchísimo a la etiología. Yo tengo al bacteriólogo y me dice, mirá, estoy viendo diplococos gram positivos. Bueno, yo ya sé que eso es neumococo. Si me dice, lo teñí y veo diplos gram negativos, es meningo. Y si veo un bacilo gram negativo, es hemófilus. Si veo un bacilo gram positivo, estamos hablando de listeria. Entonces, ya con un gram, no tengo que esperar que cultive. Muchas veces con la tinción de gram, yo ya tengo muchos datos acerca del tratamiento que voy a instaurar en el paciente, o acerca de la evolución que puede tener este paciente, porque sé de qué agente etiológico estamos hablando. Obviamente, igual, muchas veces vamos a esperar el cultivo, aislamiento, identificación, cuando a veces no se puede hacer un gram, o en el gram no se ve. Hay que tener cierta carga de inóculo para poder ver ese microorganismo en el gram. Y uno de los datos importantes, uno de los estudios importantes que podemos encontrar en el laboratorio, que podemos pedir, es la PCR para este tipo de microorganismos, porque ya estamos hablando de laboratorios con mayor complejidad. En el nuestro se puede, pero no en todos lados ustedes van a tener un laboratorio que pueda hacer PCR para los distintos microorganismos de una meningoencefalitis. Entonces es importante el sitio físico-químico, el gram, y el cultivo. Como les decía, en nuestro hospital contamos con la posibilidad de hacer FilmArray desde hace unos años. El FilmArray es una PCR múltiple que requiere muy poco tiempo. Ustedes van a ver que en 1 o 2 horas tenemos el resultado. Y lo que busca son tanto bacterias, virus y hongos. Dentro de las bacterias, fíjense que tenemos la posibilidad de encontrar los microorganismos más frecuentes, como decíamos hoy, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza, que son los más frecuentes en cualquier grupo etario, y además gram negativos como Escherichia coli, Listeria, que es el más frecuente en los más chiquititos, y Streptococcus galactiae, o sea, los agentes bacterianos etiológicos más frecuentes, nosotros los detectamos por FilmArray. Lo mismo pasa con los virus, pero uno de los datos que quiero recalcar, fíjense que el FilmArray no detecta estáfilo, porque muchas veces me dicen, no, pedimos un FilmArray para ver si es estáfilo. El FilmArray no detecta estáfilo. Lo que tenemos que pedir si no es una PCR específica para estáfilo, ¿sí? Dentro de los virus, citomegalovirus y enterovirus, herpes y varicela zoster, herpes ya sea 1, 2 o 6, y dentro de los hongos, el que tenemos posibilidad de detectar por PCR es el criptococo. Que esto obviamente es importante en huéspedes inmunocomprometidos. Yo no voy a pensar en una criptococosis en un nene que viene de la calle, que empezó con un cuadro de meningoencefalitis aguda, no voy a pensar que tiene un criptococo. Sí, si el huésped es inmunocomprometido, como decíamos previamente, y determinados inmunocompromisos como para poder pensarlo. Estos son los estudios, el estudio de los resultados que tuvimos en el hospital del FilmArray. Fíjense que de los estudios que se pidieron, el 44% fue positivo, esto es en el año 2017-2018, y dentro de los agentes etiológicos más frecuentes que encontraron fue enterovirus, y después Neisseria meningitidis y herpes 6, ¿sí? Yo no veo bien por la barra esta, pero creo que está ahí. Y del otro lado, lo que ustedes ven son los, ¿por qué se pidió el estudio? ¿Por qué se les pidió este estudio a los nenes? ¿Por qué se pidió el FilmArray?
Fíjense en los menores de 1 año, en los cuales tuvieron aislamiento, que en la mayoría, acá como ven en esta columna, fue fiebre sin foco. No es que tuvieron el cuadro clínico de meningoencefalitis o estatus convulsivo, como decíamos hoy, en los más chiquititos, a veces el cuadro puede ser solapado, puede ser un febril sin foco, y en realidad lo que tiene es una infección del sistema nervioso central. A medida que el paciente crece, fíjense que es más fácil encontrar un paciente con un cuadro real de meningoencefalitis, como ven en esta columna celeste. Lo mismo acá, entre los 6 y 14 años, la mayoría de los cuales se pidió filmar rayos porque realmente consultaron por un cuadro clínico de meningoencefalitis. Y acá, lo que ven acá, es la convulsión febril, que es el segundo prácticamente en consulta como síntoma de cuadros de infección del sistema nervioso central. Pero por eso quería rescatar esto: fiebre sin foco fue el más importante en los más chiquitos, pero sí tuvieron compromiso del sistema nervioso central porque fueron los que estudiamos para filmar. Perdón. En cuanto al tratamiento, bueno, si nosotros tenemos un paciente en el cual sospechamos un cuadro de meningoencefalitis, obviamente que ese nene no lo vamos a poner en el medio de la sala, vamos a tener que tener un aislamiento respiratorio. Dependiendo del cuadro clínico del paciente, de cómo está hemodinámicamente, va a ser si lo manejamos en la sala o si requiere ingreso a terapia intensiva, por si requiere asistencia respiratoria mecánica o si requiere algún tipo de inotrópicos. Vamos a poner un monitor para control de signos vitales, o se lo ponemos en una pieza solo, le ponemos el monitor para control de signos vitales. Inicialmente lo vamos a dejar ayunado para ver cómo evoluciona. Muchos nenes con cuadros de meningoencefalitis pueden tener como complicación convulsiones, entonces no sería lo ideal a ese paciente alimentarlo, porque puede tener una convulsión, se aspira, complicamos la evolución del paciente, entonces lo internamos, le ponemos el monitor, lo ayunamos, le ponemos un plan, y vemos el estado hemodinámico del paciente. Obviamente, si el paciente está en shock hipoperfundido, vamos a tener que expandirlo, y muchas veces termina el manejo en terapia intensiva con inotrópicos. Hemos tenido nenes en la sala con inotrópicos, no sé si es lo ideal, personalmente creo que si fuera mi hijo quisiera que esté en el mejor lugar para asistirlo, sobre todo las primeras 24 horas, y después vemos el pase a una sala siempre que haya lugar, obviamente. Y vamos a empezar el tratamiento antimicrobiano empírico. Acá, otra vez, vamos a tener que tener en cuenta el grupo de edad al cual pertenece nuestro paciente, porque eso nos orienta a qué microorganismo puede estar involucrado. Si es menor de 3 meses, no solo voy a tener que cubrir los microorganismos habituales, como decíamos hoy, Haemophilus, Neumo y Meningo, sino que también voy a tener que cubrir los bacilos gram negativos, Streptogalactiae y Listeria, que en general esos 3 últimos que nombré no los encontramos en nenes más grandes. Por eso vamos a iniciar el esquema con cefotaxima más ampicilina, o ampi más aminoglucosia. Nosotros preferimos cefotax más ampicilina, y ahí cubrimos todo lo que sería gram negativos, Streptohaemophilus, y cubrimos Listeria, que con una cefalo de tercera si no, no estaría cubierta. Si es mayor de 3 meses, con una cefalo de tercera, ya sea cefotaxima o ceftriaxona, estaríamos cubriendo el agente etiológico más importante. Y ahí puse vancomicina con signos de pregunta. Sabemos lo que está pasando con Staphylomedes R, sabemos que el Staphylomedes R con una cefalosporina no lo vamos a tratar, no lo vamos a poder tratar en forma adecuada. Va a depender del cuadro clínico del paciente y lo que uno sospeche ante determinado factor de riesgo. Que tenga una lesión, que tenga muchas lesiones en piel, que tenga algún compromiso inmunológico previo, que sepamos que el paciente tiene algún compromiso inmunológico, el tema de agregar o no vancomicina. La agregamos no por el neumococo resistente, sino la agregamos por si hubiera posibilidades de que nuestro paciente tenga una meningitis por Staphylococcus aureus. Dentro de los agentes etiológicos de meningitis viral, estamos más limitados en cuanto al tratamiento. Enterovirus, en general, es una meningitis a líquido claro que resuelve de forma espontánea. Simplemente vamos a tener que hacer maniobras de sostén del paciente, en cuanto a la hidratación, en cuanto a la cefalea, analgesia, pero no requiere un tratamiento específico, salvo en pacientes con inmunocomprometidos, sobre todo hipogamaglobulinémicos, que pueden tener una infección por enterovirus, y ahí sí vamos a tener que darle gamaglobulina hiperinmune, como dice en la diapositiva. La dosis es 400 miligramos por kilo. Si sospechamos o tenemos confirmación de meningoencefalitis herpética, vamos a tratar al paciente con aciclovir, 60 miligramos kilo día cada 8 horas, por 14 a 21 días, y en el caso de que tengamos una infección, ya sea por citomegalovirus o herpes 6, como nos ha pasado, el tratamiento es ganciclovir, 6 miligramos por kilo, cada 12 horas por 3 semanas.
una vez que tenemos el microorganismo tipificado, ahí lo que vamos a hacer es ajustar nuestro tratamiento según el agente etiológico que encontramos. Si es Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis o Haemophilus, sabemos que con una cefalosporina de tercera generación estamos bien. Ahora, si encuentro Listeria o Streptogalactiae, ahí voy a seguir el tratamiento con ampicilina más gentamicina. Y con las enterobacterias, en realidad con una cefalosporina de tercera generación estoy bien. Puedo agregarle un aminoglucósido, pero va a depender mucho de la sensibilidad del microorganismo en el medio que nosotros estamos. Tenemos, como ustedes conocen, hay Klebsiellas con beta-lactamasa de espectro extendido, o Escherichia coli resistentes, en las cuales no vamos a poder usar una cefalo de tercera, y vamos a tener que pasar a un carbapenema. Pero en general estos no son nenes que no vienen, chicos que vienen de la calle, como les decía hoy, en general tienen otros factores de riesgo, como va a ser, decíamos, menores de 3 meses, sobre todo menores de 1 mes, haber estado en instituciones hospitalarias donde pueden haber adquirido un microorganismo con esta resistencia. En cuanto a la duración del tratamiento, como ustedes ven acá, Streptococcus pneumoniae lo vamos a tratar por 10 días, Neisseria meningitidis, cuando tenemos meningoencefalitis, el tratamiento son 7 días, ustedes vieron que las meningococcemias, si no hay compromiso del sistema nervioso central, con 5 días ya estamos bien para el tratamiento, Haemophilus 7 días, y después Listeria y Streptogalactiae entre 14 y 21, y todo lo que es gram negativo, lo ideal es tratar los 21 días. ¿Cuándo vamos a punzar de nuevo a un paciente? En algún momento tenemos que hacer una punción de control. En realidad esto es mucho sentido práctico. En neonatos está indicada la punción de control, o en pacientes en los cuales yo no veo una mejoría clínica. El paciente que persiste con deterioro neurológico, como yo les contaba, la paciente, por ejemplo, que tuvimos de 3 meses, que a pesar de estar con un tratamiento de amplio espectro y adecuado, en teoría, para los microorganismos habituales, hizo un nuevo estatus convulsivo. Entonces, en ausencia de mejoría clínica, en falta de mejoría a las 24 y 36 horas, fiebre prolongada o recurrente, obviamente que en esos casos, además lo que necesito es un estudio por imágenes, ver si no hubo alguna complicación, como puede ser una colección secundaria de infección del sistema nervioso central, en huéspedes inmunocomprometidos, o en los casos, por ejemplo, en los cuales yo sospeche que tengo una meningitis por Streptoneumoniae y no cuento con pruebas de sensibilidad para ver si ese strepto está respondiendo de forma adecuada. Si es resistente, voy a tener que hacer una PL de contacto. Dentro de las secuelas neurológicas, las más comúnmente, las que nosotros en general más vemos y que veíamos, sobre todo cuando teníamos pacientes con meningitis por Haemophilus o Neumo, era la hipoacusia. Pueden tener alteraciones en la deambulación, ataxia, alteraciones vasculares, como decíamos hoy, que queden con hemiparesia, cuadriparesia o epilepsia, que haya un infarto de médula espinal mucho más raro, o diabetes insípida, como yo les contaba, por eso es importante tener un nomoianograma basal para ver después cómo sigue nuestro paciente. Hidrocefalia, inicialmente lo que nos pueden informar, a veces cuando hacemos las ecografías, nos informan realce periventricular, los deditos, vieron, lo hacemos a través de la fontanela, y nos dicen que hay un realce periventricular, y con el tiempo, si la evolución no es adecuada, volvemos a repetir los estudios y vemos las hidrocefalias, las complicaciones secundarias a estos cuadros. Trastornos de conducta y déficit intelectual, esto es a largo plazo. Estos nenes requieren un seguimiento pediátrico a largo plazo, muchas veces los trastornos de conducta sí los podemos evaluar más tempranamente, pero los déficits intelectuales en general los vemos a medida que el paciente crece. En cuanto a la prevención, como hablábamos hoy, para los cuadros de meningoencefalitis, es muy importante ver las vacunas. Desde que tenemos la vacuna de Haemophilus y de neumococo en el calendario, bajó mucho la tasa de infección por estos agentes etiológicos. Hemos tenido todavía cuadros de infección por Haemophilus B, por esquemas de vacunas incompletos, o hemos tenido algunos cuadros de infección por Haemophilus no tipables, o sea, no del grupo B, pero es rarísimo esto. Fíjense que si tenemos, en el calendario nosotros tenemos cobertura para neumococo, tenemos cobertura para Haemophilus, y ahora también tenemos a los 3 y 5 meses, no lo llevo a ver bien, la vacuna para meningococo con un refuerzo a los 15 meses. O sea que lo que a veces preguntamos si tienen las vacunas completas, es importante constatarlo, como yo les decía hoy,
y ver siempre la edad de nuestro paciente. Menor de 2 años de edad, muchas veces tienen vacunas incompletas, pero las tienen así por el hecho de que son chiquitos, que no llegaron a completar el calendario de vacunación por edad. En cuanto a otra de las vacunas que pueden ayudarnos a prevenir este tipo de infecciones, es la Bexsero, la vacuna para meningitis B. Fíjense, ahora actualmente en mayo se aprobó la posología 2-1, antes eran 3 dosis en los menores de 1 año y una dosis de refuerzo después del año. En la actualidad ya podemos hacer 2 dosis y el refuerzo después del año. Lo mismo que los nenes más grandes. Esta vacuna no está en el calendario de vacunación, pero algo que es importante que ustedes digan siempre que atienden un paciente pediátrico, como pediatras o en la consulta, en donde fuera, uno tiene que hablar con los papás y explicarles las vacunas que están en calendario y las que están fuera de calendario. No por el hecho de que uno lo obliga al padre a comprarla, porque la vacuna es muy cara, no todas las obras sociales la cubren, ahora nos dijeron que con un resumen, IOMA puede llegar a cubrir el 50%, pero sí para que lo conozcan. Porque imagínense que ustedes tienen su paciente y al cabo de un tiempo tiene una meningoencefalitis por Neisseria meningitis B, y los papás se enteran de que hay una vacuna que lo prevenía y ustedes no se lo contaron. Entonces, es responsabilidad nuestra contar, informar las vacunas que están en calendario para qué sirven y las que están fuera de calendario para qué sirven, y después la familia ve si vale la pena o si puede hacer el esfuerzo para poder comprarla o pagarla o lo que fuera. No para poner una carga de responsabilidad a la familia, pero sí darles información y que la familia decida, independientemente del medio socioeconómico en el que estemos. Es importante dar toda la información que tengamos, porque podemos tener un problema importante, no solo por el paciente, sino un problema importante por no haber contado que existía esa prevención. Saben que cuando hay infecciones en el sistema nervioso central, o infecciones invasivas por Neisseria meningitidis, además tenemos que hacer profilaxis en los contactos, en las personas estrechas que estuvieron con este paciente, sobre todo en la última semana. La droga de elección es la rifampicina. Si hay un contacto menor de un mes, la dosis es 5 miligramos por kilo cada 12 horas por 2 días, y en el resto es 10 miligramos kilo cada 12 horas por 2 días. O sea, serían 20 miligramos kilo día cada 12 horas por 48 horas. ¿Sí? En el caso que no podamos usar esta medicación, que no podamos usar rifampicina, por ejemplo, porque la mamá está embarazada, lo que se puede usar es ceftriaxona como única dosis, 125 miligramos si es un paciente menor de 15 años, o 250 si es mayor de 15 años. A veces en el hospital nos resulta más fácil, ante un cuadro de meningoencefalitis por Neisseria meningitidis o meningococemia, administrar una dosis única de ceftriaxona al papá o a la mamá que estén con ese paciente, y ya sabemos que así estamos previniendo la aportación en ese adulto, que a su vez no solo puede enfermar, sino que principalmente puede contagiar a otro paciente, a otra persona, a otro paciente, otro conviviente. Lo mismo cuando estamos nosotros expuestos sin protección, y sin protección significa sin barbijo, o por ejemplo cuando uno necesita ventilar a un paciente, que no lo haga con medidas de aislamiento, con barbijo como corresponde. No porque estuvieron 3 minutos en el mismo box, salimos todos espantados por indicar quimioprofilaxis. A eso voy. Siempre que tengan el reflejo de cuando ustedes están internando a un paciente, bueno, ahora es imposible porque estamos todos con equipo de protección personal, pero pasaba que se internaba un nene, que se sospechaba un meningoencefalitis, cuando terminaban de hacer todo, se dieron cuenta que tenía un líquido purulento y que podía ser un meningo. Al día siguiente todos desesperados con la quimioprofilaxis. Entonces es importante, ante el cuadro que viene con vómitos, cefalea, y uno le dicen que parece un síndrome meningio, ya colocarse barbijo y asistirlo así. Cuando hablamos de hemófilus, fíjense que la dosis es una vez al día, 10 miligramos por kilo en los más chiquititos, en los menores de un mes, o 20 miligramos kilo en los más grandes, pero la duración del tratamiento son 4 días. Meningo 2, hemófilus 4. Para neumo no se requiere profilaxis en los convivientes o contactos. Bueno, hasta ahora lo que vimos fue meningitis, no sé si hay alguna consulta de esto, seguimos sino con encefalitis. Vale, ahí preguntaron en el chat cuál es la indicación de la dexametasona. La dexametasona se vio que tiene vio que tenía mejor evolución en los pacientes tratados, pero que en los cuales se había aislado neumococo. Yo inicialmente no sé si agente etiológico tengo,
porque cuando uno ve a un paciente con meningoencefalitis purulenta, no sabe qué microorganismo es el que lo está produciendo. En el que sí se vio respuesta que mejoraba la evolución clínica fue solo para neumococo. Y sobre todo se vio que tenía mejor evolución en cuanto a menor déficit auditivo. En los demás es discutido. Muchas veces se ha indicado en los pacientes con sepsis por Neisseria meningitidis en el contexto de una insuficiencia suprarrenal. Pero no porque yo crea que porque le pongo un corticoide va a mejorar la evolución del paciente. En los únicos trabajos que hay que se dio mejor respuesta es cuando se aisló el neumococo. A veces se pone empíricamente, como decíamos recién, porque vamos a tener el resultado después. Si es una meningitis purulenta, se coloca el corticoide, y si después no es neumococo, se retira. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Seguimos? Bueno. En cuanto a la encefalitis, como ustedes conocen, es el proceso inflamatorio cerebral en evidencia de disfunción neurológica, y a diferencia de meningoencefalitis, el agente etiológico identificado muchas veces es entre el 15 y el 69% de los casos. No siempre vamos a rescatar el agente etiológico, es más fácil rescatarlo en un cuadro de meningoencefalitis que en un cuadro de encefalitis. A veces aislamos el patógeno de otros sitios distintos al sistema nervioso central o por pruebas serológicas, y llegamos a la conclusión de que tuvo encefalitis por tal microorganismo, pero no porque lo encontremos en el líquido, ¿sí? Fíjense que esto también va a cambiar según la edad. Es importante ver en los más chiquititos, en los recién nacidos, los cuadros de encefalitis pueden ser secundarios a infecciones, como herpes, enterovirus, virales o bacterianas, Staphylococcus, listeria. También pueden ser infecciones congénitas, toxo, CMV, sífilis, rubiola, bueno, rubiola es más raro en nuestro medio, pero toxo, CMV y sífilis sí pueden dar cuadros de encefalitis. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es que sea un cuadro de encefalitis no infeccioso, como enfermedades metabólicas que van a debutar en los primeros meses de vida, o alteraciones del sistema nervioso central ya previas, congénitas, estatus epiléptico no convulsivo, isquemia o hemorragia. En los más grandes, los agentes etiológicos más importantes siguen siendo el enterovirus, el herpes, Epstein-Barr, adenovirus o VIH, pero hay bacterias que también pueden producir encefalitis, como por ejemplo micoplasma, que siempre tenemos que tener en cuenta en nuestro medio en un paciente que consulta por este cuadro. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el paciente va a presentar fiebre, cefalea, y lo más importante es la alteración en el nivel de conciencia y los cambios del comportamiento. Obviamente se presenta algún focomotor o convulsiones. No es tan frecuente que yo me encuentre sinomeningio, pues no estaríamos hablando de meningoencefalitis. Lo que nos llama la atención es el nene que consulta por fiebre, alteración de la conciencia o cambios en el comportamiento principalmente. Como decíamos hoy, muchas veces encontramos la etiología del cuadro porque buscamos por otros órganos. Por ejemplo, yo tengo un paciente con linfadenopatías y un cuadro de encefalitis, tengo que pensar en VIH, sobre todo la prima infección por VIH, Epstein-Barr, CMV, Bartonella, etc. Si cursa con parotiditis, bueno, parotiditis puede ser el virus que produce el cuadro de encefalitis. En los exantemas, ver si no es un herpes 6, ver si no es varicela zoster. Cuadros respiratorios, como yo les contaba hoy, hemos tenido chicos con estatus epiléptico, estatus convulsivos por influenza, micoplasma. Si el paciente yo lo reviso y encuentro en un fondo de ojo que tiene alteración y tiene una retinitis, pensar además en CMV, en Bartonella. Cuando hay ataxia, es uno de los primeros virus en que en general pensamos en el virus varicela zoster, alteración de pares craneales, herpes, Epstein-Barr, listeria, dentro de los más frecuentes estoy hablando, demencia, en pacientes con VIH en la etapa terminal, sarampión, treponema pálido, o sea, sífilis, como decíamos hoy, es importante porque puede producir un cuadro de encefalitis o meningoencefalitis subaguda, y los demás son más, por ejemplo, el parkinsonismo es más infrecuente en nuestro medio, en nuestros pacientes, que son la edad de nuestros pacientes, y parálisis flácida, enterovirus no polio, preguntar, bueno, ahora en el calendario de vacunación ya no tenemos vacuna a virus vivo atenuado, es inactivada, tenemos SAL, pero antes lo que nos ha pasado es que siempre teníamos que preguntar acerca de si recibió alguna vacuna a poliovirus, él o algún conviviente, ¿sí? Para el diagnóstico vamos a hacer lo mismo que hicimos con el cuadro de meningoencefalitis, es importante la anamnesis,
en cuanto a antecedentes y epidemiología, antecedentes, enfermedades previas, viajes, examen físico, estudios complementarios de laboratorio. De acá vamos a hacer hincapié en las serologías, de todo lo que estuvimos diciendo previamente. Yo les digo, no siempre vamos a encontrar el agente etiológico en el líquido cefalorraquídeo. Y electroencefalograma, como muchas veces vemos y nos piden los neurólogos, por ejemplo, podemos encontrar un electroencefalograma con hipovoltado, con descargas alteradas, o con descargas a nivel de los lóbulos temporales, que eso nos hace pensar en herpes. Estudios por imagen, lo más importante es la resonancia en estos pacientes, sobre todo en el grupo de pacientes con encefalitis herpética, que vamos a tener compromiso de los lóbulos temporales, como ven en estos nenes. Esta es una resonancia del paciente nuestro, que vas a tener la alteración a nivel de del electroencefalograma, con descarga a nivel de lóbulos temporales, y estas imágenes en la resonancia. Vamos a pedir el estudio de citofísico-químico del líquido. Como les contaba hoy, en general lo que vamos a tener es una glucorraquia normal, proteínas levemente aumentadas y aumento en celularidad predominio linfocitario, o puedo tener un líquido cefalorraquídeo relativamente normal. Lo que vamos a pedir es PCR en ese líquido cefalorraquídeo para ver si encontramos el agente etiológico viral, y otra de las cosas que se puede hacer es pedir, por ejemplo, determinación de determinadas IgM en líquido cefalorraquídeo. En cuanto al tratamiento, estamos acotados, podemos tratar determinados virus. Para eso podemos tratar el enterovirus, como decíamos previamente, en huéspedes inmunocomprometidos o con cuadros graves, y los tratamos con gamma globulina. Herpes, sí lo vamos a tratar con aciclovir, 60 miligramos kilo día cada 8 horas por 14 a 21 días, y ver el tema después de si tenemos que dejarlo o no con profilaxis al paciente. Varicela zoster también con aciclovir por 14 a 21 días. Como dijimos previamente, CMV y herpes 6 con ganciclovir. En inmunocomprometidos el tratamiento lo vamos a extender por 6 semanas. Y arbovirus, ahora que va a empezar, esperemos que no sea importante, pero tenemos mayor probabilidad de circulación del virus dengue, tenerlo en cuenta. El único tratamiento específico que tenemos es el zoster. No tenemos otro tipo de tratamiento. Creo que nada más. ¿Alguna duda, chicos? Vale, yo te hago una consulta. Sí. Cuando, por ejemplo, por gravedad del paciente nosotros no hacemos la PL y ponemos el tratamiento empírico, Sí. por ejemplo, cubriendo tanto con aciclovir como con un antibiótico, ¿no? Sí. Y la quisiéramos hacer diferida, la PL al otro día si está más estable o lo que sea. ¿Hasta cuándo yo, por ejemplo, detecto más que nada el herpes? Porque viste que el tratamiento por ahí es muy prolongado, si no... Y el herpes lo podés detectar sin problema, 48 horas, 72 horas nos dijeron, o sea, lo que podés hacer es la PCR, y eso se sigue detectando, porque no vas a inhibir, probablemente el herpes no esté activo, capaz por el tratamiento con aciclovir, pero seguís encontrando el genoma viral. Entonces se puede diferir, se puede hacer incluso a las 2-3 días, podemos llegar a seguir encontrando genoma viral. Claro. Está bien. Y lo que te va a servir también es, si pensás en herpes o no, ver el citofísico-químico, porque eso no lo vas a modificar tan rápido. Perfecto. A veces no vas a encontrar el cultivo, porque, por ejemplo, en Neisseria meningitis, con una dosis de ceftriaxona puedes esterilizarlo, y no vas a encontrarlo, pero por PCR sí lo encontrás. Claro. En bacterias estoy hablando, pero, o sea, sí, ante la gravedad del paciente nadie va a decir sí o sí, púnselo, no. Uno pone tratamiento empírico inicial, estabiliza al paciente, y en 24-48 horas se ve si se puede hacer una PL. Genial, claro, y la PCR entonces lo seguimos detectando. La PCR sí la encontrás. Bien, bien. No sé si alguien más tiene alguna duda. O fui muy rápido y los confundí todos, o... Viste que a veces después las dudas te surgen en la práctica con estas cosas. Sí, por eso sí. no hay problema. Igual saben dónde encontrarnos. Sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Estuvo muy bueno. Bueno, saludos a todos, nos vemos. Adiós. Chao, chao.